La historia que estás a punto de conocer ha sido descrita como el ataque de tiburón más brutal registrado en la historia moderna. No solo por la violencia del suceso, sino por el profundo impacto emocional que dejó en quienes lo presenciaron y en toda una comunidad que, desde aquel día, jamás volvió a mirar el mar de la misma manera. A lo largo de los años, se han documentado incontables encuentros entre humanos y tiburones, algunos con finales afortunados, otros con consecuencias fatales. Desde relatos de pescadores desaparecidos en alta mar, hasta testimonios de buzos que escaparon por segundos de ser engullidos por las fauces de un depredador ancestral, el océano siempre ha guardado en sus profundidades secretos oscuros, leyendas reales que han recorrido las costas en voz baja, casi como advertencias susurradas por el viento salado. Pero este caso no pertenece al reino de las leyendas. Lo que ocurrió no es un rumor, ni un relato transformado por la exageración del boca a boca. Es un hecho, crudo, registrado, presenciado. Y a pesar de lo difícil que resulta imaginar una escena de tal brutalidad, sucedió. No en un rincón remoto del mundo, no en un mar desconocido rodeado de superstición, sino en uno de los paisajes más serenos y hermosos del continente australiano. Un lugar que, irónicamente, durante décadas había sido símbolo de paz, de naturaleza pura, de encuentros entre familias y mar. Un lugar donde la belleza era tan intensa que parecía proteger a sus visitantes de todo peligro, hasta que dejó de hacerlo. Lo verdaderamente aterrador de esta historia no es únicamente el ataque en sí, sino su contexto. No hubo señales de advertencia. Nadie cometió un error, ni desobedeció normas básicas de seguridad. No hubo temeridad, ni descuido, ni arrogancia humana frente al poder de la naturaleza. Solo hubo un instante, una fracción de segundo, donde todo cambió. Una marea invisible de tragedia comenzó a fluir desde lo profundo sin que nadie pudiera detenerla. Porque a veces no importa cuán preparado estés, cuán respetuoso seas, cuán cauto te comportes. La naturaleza simplemente decide, y cuando lo hace, los humanos solo podemos presenciar su decisión. Lo más escalofriante es que todo sucedió en un lugar que parecía extraído de un sueño. La bahía de Peak, en la región sur de Australia, justo frente a la costa de la playa de Wiseman, no es simplemente un accidente geográfico. Es un ícono del sur australiano, un santuario natural venerado por generaciones de pescadores, turistas y biólogos marinos, quienes han tenido la suerte de pisar su arena blanca y mirar al horizonte desde sus costas, saben que hay algo especial allí, una pureza salvaje que parece haber sido preservada del paso del tiempo. Hay un silencio especial en Peak, una mezcla entre calma ancestral y reverencia, algo que hace que el visitante baje la voz sin darse cuenta, que inspire con profundidad, que sienta que por fin ha llegado a un lugar donde el mundo moderno aún no ha ganado la batalla. La bahía está rodeada por vastas extensiones de arbustos nativos que se extienden como un mar verde hasta donde alcanza la vista. Los acantilados, tallados por milenios de viento y sal, se alzan como esculturas vivientes, testigos inmóviles del paso del tiempo. Y entre ellos, escondidas como secretos, aparecen pequeñas caletas de arena blanca, tan fina que parece disolverse entre los dedos cuando el sol alcanza su punto más alto. Los rayos rebotan en el agua, creando un espectáculo hipnótico de luces danzantes. Es un lugar que invita a quedarse, a explorar, a conectar. Durante la temporada alta, Port Lincoln, la ciudad más cercana, se transforma en un centro de vida. Familias enteras llegan cargadas de tablas de surf, juguetes de playa y cestas de picnic. Los muelles se llenan de risas infantiles
El bullicio de vendedores, el ir y venir de embarcaciones que zarpan hacia excursiones de pesca, snorkel o fotografía submarina. Restaurantes junto al mar sirven mariscos frescos, capturados esa misma mañana. Hay una vibra colectiva de alegría, como si todo el que pisa esas calles se despojara del peso del mundo. Sin embargo, justo al margen de ese bullicio, al sur de la bahía, existe un rincón menos conocido, más silencioso y profundamente íntimo: la playa de Wiseman. A diferencia de otras zonas turísticas, Wiseman no se encuentra invadida por sombrillas ni por risas constantes. Su encanto radica precisamente en su aislamiento. Es un lugar donde las olas rompen con suavidad, donde el viento canta una melodía serena, donde las gaviotas gritan desde lejos sin alterar la paz. Muchos locales lo consideran un lugar sagrado, un refugio emocional, una especie de templo donde el mar habla más claramente. Aquí, en las primeras horas del día, es común ver a pescadores solitarios lanzando su anzuelo al agua, sentados en silencio, contemplando el horizonte con una mezcla de esperanza y respeto. No hay motores rugiendo, ni vendedores ambulantes, ni niños corriendo. Solo el mar, el cielo y los pensamientos de quien se atreve a quedarse en silencio. La belleza de Wiseman no es solo estética, es espiritual. Es una de esas playas que no solo se ven, se sienten. Quienes la descubren suelen regresar. Año tras año, familias enteras vuelven buscando una experiencia que ya escasea en el mundo moderno: la verdadera conexión con la naturaleza. En un planeta saturado de pantallas, ruido y velocidad, este rincón parece existir en una dimensión paralela, donde el tiempo se estira, donde los relojes pierden sentido y donde el alma, de algún modo, encuentra espacio para respirar. Pero bajo esa belleza late algo más, una tensión invisible, una verdad que todos conocen pero que pocos verbalizan. El mar, por más calmo que parezca, siempre esconde secretos. La bahía de Peak es hogar de una de las concentraciones más ricas de vida marina en el hemisferio sur. En sus aguas nadan desde los más inofensivos cardúmenes de peces brillantes hasta las criaturas más letales conocidas por el ser humano. Leones marinos que juegan entre las olas, focas que descansan sobre rocas tibias, delfines que escoltan embarcaciones como guardianes curiosos y, por supuesto, los tiburones, especialmente uno. El gran tiburón blanco no solo habita estas aguas, las domina. Su presencia ha sido documentada por décadas, tanto por científicos como por pescadores locales. Y aunque la mayoría de los ejemplares pasan sin hacer daño, todos, absolutamente todos, saben que su presencia no es anecdótica. Es un recordatorio de que aquí, en este paraíso, el orden natural sigue vigente, que en estas aguas la cadena alimenticia no ha sido alterada, que el humano, por hermoso que se sienta el lugar, no está en la cima. Durante mucho tiempo, esta relación entre humanos y tiburones fue respetuosa, casi ritual. Se establecieron normas claras: no nadar lejos en solitario, no bucear de noche, no entrar al agua con heridas abiertas. Y por muchos años, esas reglas parecieron suficientes. El mar daba, el mar quitaba, pero lo hacía con un equilibrio casi místico, hasta aquel día. Un día que comenzó con sol, con risas, con planes sencillos. Un día perfecto. Uno que se convertiría en el más oscuro que la comunidad de Port Lincoln jamás recordaría. La historia que se esconde tras ese día no es solo un relato de muerte. Es una advertencia, una elegía, un espejo que refleja la fragilidad humana frente al poder absoluto de la naturaleza. Porque a veces el océano no ruge, solo espera. Silencioso, paciente, letal. En tierra firme, la bahía de Peak es un espectáculo de vida, pero lo que ocurre bajo su superficie
es aún más fascinante y complejo. Allí, donde la vista no alcanza y los rayos del sol se filtran como pinceladas líquidas, existe un mundo paralelo, un universo submarino repleto de criaturas extraordinarias, ecosistemas en equilibrio constante y, en lo más profundo, reglas que no fueron hechas por el ser humano. En estas aguas, cada corriente, cada vibración, cada sombra tiene un propósito. La bahía es un santuario marino vivo y palpitante, un espacio donde la vida silvestre no solo sobrevive, sino que prospera. Algunos de los habitantes más notorios de esta región son los leones marinos australianos, criaturas ágiles y juguetonas que suelen ser vistas persiguiendo peces entre las olas o reposando con pereza sobre formaciones rocosas. Sus movimientos, elegantes y gráciles bajo el agua, contrastan con su torpeza en tierra firme. Las focas de pelaje oscuro también hacen de estas aguas su hogar, moviéndose en grupos que parecen coreografiar un ballet natural invisible. Se sumergen, cazan, emergen en sincronía, siempre atentas, siempre en alerta, como si supieran que cada movimiento podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Los delfines, en especial el delfín nariz de botella, se han convertido casi en emblemas de la bahía. Inteligentes, sociables y curiosos, suelen acercarse a las embarcaciones, nadando en paralelo como si jugaran con los humanos. Hay relatos de turistas emocionados llorando al verlos por primera vez, de niños gritando de alegría cuando uno salta fuera del agua, haciendo una pirueta antes de volver a zambullirse. Para muchos, este tipo de encuentros son transformadores, experiencias que conectan al ser humano con algo más antiguo, más puro. Pero no todo en esta bahía es tierno y encantador. En el mismo ecosistema que da lugar a esas escenas de armonía, también habitan criaturas letales. La medusa caja, por ejemplo, conocida por su forma casi etérea y transparente, es una de las más peligrosas del mundo. Sus tentáculos, que pueden parecer hilos flotando inofensivamente, están cubiertos de células urticantes capaces de provocar un dolor insoportable, parálisis muscular e incluso la muerte en cuestión de minutos. Su presencia, aunque estacional y poco frecuente, es suficiente para que los biólogos marinos emitan advertencias claras en ciertos periodos del año. Aún así, ninguna criatura genera tanto respeto y temor como el gran tiburón blanco. Esta especie, considerada el depredador marino por excelencia, reina en las profundidades con un aura casi mítica. Su tamaño, que puede superar fácilmente los 6 metros de largo, su dentadura de varias hileras de cuchillas naturales y su fuerza descomunal lo convierten en el arquetipo del cazador perfecto. Pero lo que realmente impresiona es su comportamiento. Calculador, paciente, preciso. A diferencia de otros animales que atacan por desesperación o miedo, el tiburón blanco actúa con una lógica ancestral, con un sentido del momento que bordea lo sobrenatural. Las aguas alrededor de Port Lincoln se han hecho mundialmente famosas por ofrecer una experiencia que, para muchos, raya lo espiritual. El buceo en jaula con grandes tiburones blancos. Decenas de turistas viajan cada año con la esperanza de encontrarse cara a cara con este coloso marino. Desde la seguridad de una jaula de acero sumergida, pueden observar cómo el tiburón se desliza a centímetros de ellos, completamente indiferente a su presencia. Algunos emergen de la experiencia temblando, otros con lágrimas en los ojos. Todos coinciden en lo mismo: mirarlo a los ojos, tan oscuros como la noche más profunda. Es como enfrentarse a una fuerza primitiva de la naturaleza. Una fuerza que no necesita hablar para ser comprendida. En muchos aspectos,
el Gran Blanco ha sido víctima de su propia leyenda. Hollywood lo convirtió en un monstruo, un villano, una máquina de matar sin conciencia. Pero quienes han dedicado su vida a estudiar estos animales saben que la verdad es mucho más compleja. Son criaturas que han existido desde antes de que los dinosaurios caminaran sobre la Tierra. Su fisiología ha cambiado muy poco en millones de años porque simplemente no ha sido necesario. Son una obra maestra de la evolución. Su piel está recubierta de pequeñas escamas dermales que reducen la fricción con el agua. Sus sentidos son tan agudos que pueden detectar una gota de sangre en millones de litros de mar. Pueden percibir campos eléctricos generados por otros animales, incluso por el latido de un corazón. Son cazadores de élite, diseñados para sobrevivir, no para aterrorizar. Y a pesar de su reputación, los ataques de tiburones blancos en la bahía de Peak siempre fueron increíblemente raros. A lo largo de décadas, la mayoría de los tiburones que transitaban esas aguas mostraban poco o ningún interés en los humanos. Su dieta natural se compone de focas, peces grandes y otros animales marinos. En términos biológicos, el ser humano no es parte de su menú habitual. Es más, muchas de las veces que ha ocurrido un ataque, los expertos han coincidido en que se trató de un error de identificación. Desde abajo, un nadador o buzo puede parecer una foca herida, especialmente si se mueve de manera errática. Este equilibrio entre el hombre y el depredador, aunque frágil, había sido mantenido durante años. Los locales sabían qué hacer, cuándo hacerlo y cómo respetar las señales del mar. Había historias, sí, algunas muy antiguas, otras más recientes, sobre encuentros cercanos, sobre momentos de tensión, pero nada que indicara un patrón, nada que anticipara lo que estaba por suceder. La comunidad vivía en una especie de pacto silencioso con el océano, un entendimiento tácito. Nosotros no perturbamos tu mundo, tú no perturbas el nuestro. Y durante mucho tiempo ese pacto se mantuvo intacto. Tanto era así que las generaciones más jóvenes empezaban a ver a los tiburones como una atracción turística más, como parte del paisaje. Los niños crecían sabiendo sus nombres. Algunos incluso seguían a través de redes sociales a científicos que identificaban tiburones por cicatrices o marcas únicas. Se formaban vínculos emocionales, documentales, fotografías, historias en las escuelas. El tiburón blanco había sido humanizado, romantizado, transformado en un símbolo de poder y misterio. Y, aunque nadie lo decía en voz alta, muchos pensaban que los días de tragedias estaban en el pasado, que con toda la tecnología, el conocimiento y el respeto acumulado, ya no había nada que temer. Pero el mar nunca firma contratos, no hace promesas, solo espera. Y cuando decide reclamar algo, lo hace sin previo aviso, sin piedad, sin explicaciones. Porque el mar, al igual que sus depredadores, no entiende de justicia ni de tragedias, solo de supervivencia. La relación entre los habitantes de Port Lincoln y los tiburones siempre había sido ambigua. Por un lado, existía una fascinación colectiva, una especie de respeto reverencial hacia estas criaturas, casi como si fueran deidades antiguas que emergían de las profundidades para recordar a los hombres su lugar en el mundo. Pero por otro existía también un miedo silencioso, un temor que se transmitía entre generaciones, no tanto en forma de advertencias explícitas, sino de hábitos, costumbres y miradas. Las abuelas que pedían a los nietos que no se metieran muy profundo. Los pescadores que evitaban ciertas zonas después del atardecer. Los buzos que realizaban señales de manos que no estaban en los manuales, sino en la memoria local. Ese miedo, aunque no paralizante, era tangible.
Vivía en los recuerdos, en especial en el de una tragedia que, aunque sucedida muchos años antes, seguía latente en la memoria colectiva: la muerte de Terry Manuel. El nombre, para quienes lo conocían, aún causaba un pequeño escalofrío. No por lo gráfico de su final, sino por lo abrupto, lo imprevisible, lo imposible de comprender, incluso con el paso del tiempo. Terry era un joven de apenas 26 años cuando, en enero de 1974, desapareció bajo el agua mientras recolectaba balones, una actividad habitual para los buzos locales. Estaba acompañado, sí, pero eso no impidió que el ataque fuera devastador y letal. El relato es conocido entre los lugareños, contado a menudo en voz baja en las tabernas y clubes de pesca. Terry descendió al fondo marino en busca de su preciada carga. Llevaba puesto su traje de neopreno, su cuchillo bien sujeto a la pierna, su malla de recolección. Había hecho esa actividad decenas de veces. Era un buzo experimentado, prudente, fuerte. Sin embargo, ese día, algo lo esperaba. Según los testimonios, su compañero de buceo lo vio por última vez ascendiendo lentamente hacia la superficie, con una bolsa a medio llenar. De un instante a otro, una masa oscura emergió de las profundidades, veloz, implacable. El agua se volvió roja. El grito de alerta del compañero llegó tarde. Cuando los rescatistas bajaron, no encontraron cuerpo, ni equipo, ni sangre. Solo una aleta blanca en el fondo, solitaria, atrapada entre dos piedras. Durante semanas, la comunidad se volcó en la búsqueda. Helicópteros, lanchas, buzos especializados. Pero fue en vano. Lo único que se recuperó fue un guante destrozado que, por sus costuras, pertenecía a Terry. Su familia organizó un funeral sin cuerpo. Se construyó una cruz en la playa, igual que años más tarde ocurriría con otra víctima. Y durante mucho tiempo, su nombre fue un susurro entre las olas, un recordatorio de que el mar, incluso cuando parece tranquilo, nunca deja de observar. Con los años la herida se fue cerrando. Como ocurre con todas las tragedias, el tiempo, aunque incapaz de borrar, logra silenciar. Los locales retomaron sus actividades. La pesca continuó. El buceo en jaula se volvió más popular. Las familias volvieron a jugar en la arena. Pero algo se había quebrado. No completamente, pero lo suficiente como para cambiar ciertas cosas. Algunos dejaron de nadar. Otros solo lo hacían en grupo. Muchos miraban el mar antes de entrar. No con miedo, sino con una especie de respeto forzado. Era como si el océano, tras aquella tragedia, hubiese recordado su derecho de propiedad. Y fue en ese clima de silenciosa reconciliación, en una comunidad que había aprendido a convivir con su historia, que llegaron los Durden. Shirley Ann Durden y su esposo Barry no eran originarios de Port Lincoln. Durante años habían vivido tierra adentro, en un pueblo rural llamado Carco, un lugar alejado del mar, rodeado de campos dorados y caminos de tierra que se perdían entre colinas. Allí la vida era sencilla, casi primitiva en su ritmo. Las estaciones marcaban el paso del tiempo. Las tareas se repetían con una monotonía que solo los de afuera podrían considerar aburrida. Para Shirley, sin embargo, ese lugar había sido el escenario de sus mejores recuerdos. El nacimiento de sus hijos, los desayunos con pan recién horneado, las caminatas al atardecer con Barry, las fiestas en el galpón del vecino donde se cantaba hasta quedarse sin voz. Pero no todo era paz en Carcu. Barry, su esposo, llevaba años lidiando con alergias severas. El polen de los campos, el polvo del camino, incluso los pelos de los animales de granja, parecían conspirar contra su salud. Lo que al principio era una molestia esporádica, se volvió una constante insoportable. Su cuerpo reaccionaba con estornudos violentos,
erupciones cutáneas, ojos hinchados y, lo peor de todo, dificultad para respirar. Dormía con la cabeza elevada, rodeado de almohadas, y aún así despertaba jadeando. Fue consultado por médicos locales que no ofrecieron más que antihistamínicos y recomendaciones imposibles. Aléjese del polvo, decían. Pero en Carcu, eso equivalía a decir, aléjese de su vida. Shirley fue la primera en proponer la idea. No lo hizo como sugerencia, sino como una declaración de amor. «Nos vamos al mar», dijo una tarde mientras Barry trataba de calmar un brote en su piel. Al principio él se resistió. Abandonar la casa, los campos, los recuerdos, cambiar todo por un clima salado que no conocían. Pero bastó una semana de crisis alérgica, una noche sin dormir, para que aceptara sin palabras. Los dos sabían que no era solo una cuestión de salud, era una cuestión de esperanza. Vendieron lo poco que tenían: una camioneta, algunas herramientas, un par de vacas. No era mucho, pero alcanzaba. Buscaron una vivienda modesta cerca del mar, sin lujos, pero con una vista al horizonte. Cuando la encontraron, supieron que era esa. Tenía paredes de madera clara, una pequeña galería donde entraba el sol de la mañana y acceso directo a la playa. Los niños, al llegar, corrieron hacia la arena sin mirar atrás. Shirley y Barry se miraron en silencio. En sus ojos no había euforia, sino alivio. Un nuevo comienzo. Un soplo de aire. Una promesa no dicha. Adaptarse al entorno marino fue más fácil de lo esperado. Los niños se aclimataron de inmediato. Aprendieron los nombres de los peces, recolectaban conchas, construían fuertes de arena como si toda la vida hubieran vivido allí. Shirley, por su parte, comenzó a tejer vínculos con los vecinos. Iba al mercado, preguntaba por recetas locales, se detenía a conversar con los pescadores que descargaban la pesca del día. Su sonrisa franca y su actitud curiosa la volvieron querida rápidamente. Barry, aunque aún se sentía desorientado, notaba que su cuerpo respiraba mejor. Sus noches eran más largas, sus mañanas más tranquilas. Ya no necesitaba tantos medicamentos. El mar, de algún modo, lo sanaba. Fue durante esas primeras semanas que conocieron a Kit Coventry, o Kit, como todos lo llamaban. Kit era un hombre de mediana edad, de complexión robusta y sonrisa fácil. Había nacido y crecido en Port Lincoln. Conocía cada rincón de la bahía y cada capricho del clima marino. Su piel tostada por el sol y sus manos curtidas hablaban de años en el agua. Shirley lo conoció en una tienda de carnada, preguntando por equipos para snorkel. Él se ofreció a ayudarlos a elegir lo mejor para principiantes. Luego, los invitó a conocer algunos lugares menos turísticos, más auténticos. La conexión fue inmediata. Kit se convirtió en algo más que un amigo. Era guía, consejero, acompañante. Pasaba por la casa con su viejo jeep, lleno de equipo de buceo y mapas manchados de sal. Llevaba a los niños a pescar cangrejos. Enseñaba a Barry a distinguir las corrientes marinas. Le contaba a Shirley sobre las estrellas de mar escondidas entre las rocas. Había en él una pasión serena por el mar, un respeto casi espiritual que los Durden absorbieron con gratitud. Sentían que habían llegado al lugar correcto, que el mar no solo los había recibido, sino que los había adoptado. Y así comenzó la rutina. Días de sol y sal, tardes de arena en los pies, noches de cielos despejados y brisa fresca. Todo parecía fluir con una armonía que no habían conocido antes. El dolor y la enfermedad quedaban atrás, sepultados bajo la espuma de las olas. Los niños crecían. Barry sonreía más. Shirley escribía cartas diciendo que nunca había sido tan feliz. Pero la vida, como el mar,
nunca permanece quieta por mucho tiempo. Lo que parecía un nuevo comienzo perfecto estaba a punto de colapsar bajo el peso de una verdad que ni el amor, ni la esperanza, ni la salud podían anticipar. El mar, al que tanto habían empezado a querer, pronto les mostraría su rostro más oscuro. Kit Coventry era de esos hombres que parecen esculpidos por el mismo paisaje que habitan. Su voz era grave, pero amable, y su risa inconfundible. Una carcajada abierta, franca, que estallaba como el romper de las olas. Había vivido toda su vida en las costas de Port Lincoln y no había una caleta, una roca sumergida o una corriente marina que no conociera. A pesar de su apariencia recia, su alma era ligera. Era un hombre de costumbres simples. Pescar al amanecer, reparar sus redes por las tardes y sentarse al caer el sol con una cerveza fría en mano, contemplando el horizonte. Era también un excelente buceador, una habilidad que dominaba desde la adolescencia, cuando comenzó a sumergirse con su padre en busca de vieiras, cangrejos y abalones. Fue él quien llevó a Shirley, Barry y los niños a conocer las partes menos transitadas de la bahía de Peak. No los llevó a los lugares donde iban los turistas, no. Les mostró sus rincones secretos. Playas escondidas entre acantilados, túneles de piedra que solo emergían con la marea baja, arrecifes donde el sol se filtraba en haces dorados y peces de colores danzaban como si supieran que estaban siendo observados. Kit tenía una manera de contar historias que atrapaba incluso a los más pequeños. Cuando hablaba del mar, lo hacía como si hablara de un viejo amigo al que respetaba, pero también temía. Porque Kit, como pocos, entendía que bajo cada ola se escondía una posibilidad y que no todas eran buenas. Su amistad con los Durden creció con rapidez, como las mareas cuando hay luna llena. Era frecuente que pasara por la casa sin anunciarse, trayendo algún pescado fresco, una botella de vino local o simplemente una invitación para caminar por la playa. Los niños lo adoraban. Lo llamaban el tío Kit y competían por su atención. Para Shirley, él representaba una conexión directa con el espíritu del lugar, un guía natural, alguien que parecía haber nacido con las mareas. Para Barry era un ancla emocional, una figura fraternal que lo ayudaba a transitar la transición de una vida rural a una costera, con paciencia y comprensión. Kit no juzgaba, escuchaba, enseñaba, estaba. Fue Kit quien propuso la salida aquel domingo. El clima era perfecto, el cielo sin una nube, la temperatura ideal, la marea en su punto justo. Hoy es uno de esos días, dijo al llegar a la casa con su equipo de buceo al hombro. Uno de esos en que el mar invita. Shirley ya había preparado una pequeña cesta con frutas, sándwiches y una hielera con bebidas frías. Los niños brincaban de emoción. Barry, aunque no era amante del agua, ya se colocaba las sandalias y se aplicaba bloqueador solar en los brazos. El plan era sencillo: pasar el día en la playa de Wiseman, recolectar vieiras y dejar que los niños jugaran en la orilla. No era una actividad nueva para ellos. Ya lo habían hecho en un par de ocasiones con éxito. Shirley y Kit eran los más experimentados. Barry solía acompañarlos más por compartir el momento que por entusiasmo propio, pero había aprendido rápido, incluso había comenzado a disfrutarlo. Había algo meditativo en sumergirse, en buscar con calma esos pequeños tesoros del mar. Era, en cierto modo, un acto de comunión con el entorno. Llegaron a la playa poco antes del mediodía. El lugar estaba desierto, como era costumbre. El aire olía a sal y eucalipto. Las olas rompían suavemente sobre la arena. El sol caía en una diagonal cálida que hacía brillar la superficie del agua,
como si estuviera cubierta de cristales líquidos. Era una de esas escenas que uno quisiera capturar para siempre. Extendieron toallas, clavaron una sombrilla improvisada en la arena y colocaron la hielera cerca. Los niños comenzaron a correr de inmediato, enterrando los pies, construyendo castillos, gritando con una alegría libre que solo conocen los pequeños. Shirley, Barry y Kit se colocaron los trajes de neopreno. Revisaron sus máscaras, aletas, cuchillos y bolsas recolectoras. Lo hacían con naturalidad, como quien se prepara para una caminata, sin prisa, sin tensión. Antes de entrar al agua, Shirley llamó a los niños. Les explicó que estarían cerca, que si necesitaban algo solo tenían que gritar. Los pequeños asintieron con la indiferencia propia de quien está demasiado entretenido como para escuchar. El mar estaba calmo, invitador. La transparencia del agua era tal que desde la orilla podían verse pequeñas algas moviéndose al ritmo del oleaje. Los adultos entraron al mar poco a poco. Primero caminaron hasta que el agua les cubría las rodillas. Luego comenzaron a nadar, empujados por suaves aleteos de sus pies, adentrándose a unos 20 o 30 metros de la costa, donde sabían que había bancos naturales de vieiras. La temperatura era perfecta, ni fría ni cálida, con una frescura que despertaba los sentidos. Bajo el agua, el mundo se transformaba. Los sonidos quedaban amortiguados, como si se respirara dentro de un sueño líquido. Rayos de sol atravesaban la superficie, generando columnas doradas que iluminaban el fondo arenoso. Era un paisaje silencioso, pero vibrante de vida. Shirley iba al frente. Se movía con una elegancia pausada, metódica. A pesar de que llevaba la bolsa casi llena, no dejaba de mirar cada rincón, buscando más, observando con una mezcla de concentración y fascinación. Era evidente que disfrutaba de estar allí, que más allá del objetivo de recolectar alimento, había en ella una conexión más profunda con el mar. Kit y Barry iban unos metros detrás, intercambiando gestos de manos, señalando con los dedos las ubicaciones de las vieiras, riendo con pequeñas burbujas que subían a la superficie cada vez que soltaban un comentario entre jadeos por el snorkel. Pasaron más de 30 minutos. Kit miró hacia la orilla y notó que los niños aún jugaban, sin señales de preocupación. Hizo una señal a Barry para regresar. Ambos comenzaron a nadar de vuelta, satisfechos con lo recolectado. Al llegar a una zona más somera, se quedaron flotando, conversando y vigilando a los pequeños. Fue entonces cuando Kit notó algo. ¿Dónde está Shirley?, preguntó mientras se limpiaba la máscara. Barry se giró hacia el mar y entornó los ojos, protegiéndose del reflejo. A lo lejos, vio una silueta que se sumergía lentamente, una figura oscura que nadaba aún en busca de más vieiras. «Sigue recolectando», respondió con una sonrisa. «Ya sabes cómo es. Siempre quiere llevar de más». Volvieron a bromear. Se jactaban de quién había conseguido más piezas, de quién tenía la técnica más rápida. Los niños se acercaron a mostrar una medusa muerta que habían encontrado en la arena. Era un momento perfecto, de esos que parecen hechos a medida para guardar en la memoria. Y mientras ellos hablaban, reían y vivían, Shirley seguía en el agua, sola, inmersa en su pequeño santuario personal, sin saber que algo más la había notado mucho antes. Un error mínimo, un segundo de más, una vibración equivocada. Era todo lo que hacía falta para romper el equilibrio. Y el mar, paciente y antiguo, ya había empezado a preparar su marea de horror. Shirley se desplazaba con movimientos lentos y elegantes, como si flotara dentro de un mundo que no le exigía prisa ni esfuerzo. Con la bolsa de recolección atada a la cintura y las manos
ligeramente enrojecidas por el roce con la arena y las conchas, seguía buscando, absorta en el momento. Bajo el agua, todo parecía suspendido. Cada sonido era un eco suave. El sol descendía oblicuamente sobre la superficie marina, colándose como haces de luz líquida que se quebraban entre los sedimentos, iluminando el fondo marino con un resplandor casi sagrado. La sensación era de paz total, una calma profunda, casi hipnótica. De vez en cuando, Shirley alzaba la cabeza para tomar aire y luego volvía a sumergirse, siempre en busca de otra vieira. Su respiración era rítmica. Inspiraba, exhalaba, repetía. El tubo del snorkel se elevaba como una antena entre las suaves ondulaciones del mar. Cada vez que se sumergía, los rayos del sol se reflejaban en su traje de neopreno negro, transformándola en una sombra ondulante, difícil de distinguir a distancia. Su mente estaba en otro lugar. No pensaba en nada. Solo sentía el frescor del agua, el movimiento del mar, el suave zumbido interior que produce el silencio total. Fue en ese trance que lo sintió. No lo vio primero. Lo sintió. Una vibración leve bajo sus pies, algo casi imperceptible, como si la masa del océano se hubiera desplazado de pronto en otra dirección. Detuvo su movimiento. Sus pies quedaron suspendidos en el agua, flotando. Sus ojos, protegidos tras el visor, giraron lentamente de un lado a otro. No había nada. Solo las mismas rocas, las mismas manchas pálidas de vieiras sobre el fondo arenoso. Se dijo a sí misma que era su imaginación. Tal vez un banco de peces grande había pasado cerca. Tal vez una corriente más fuerte. Tal vez nada. Pero algo en su pecho se tensó. Una alarma ancestral que no nace del pensamiento, sino de los huesos. Esa intuición que no se puede explicar, pero que todos los humanos llevan desde los tiempos en que vivían en cuevas y miraban al cielo buscando señales. Shirley no lo sabía, pero ya no estaba sola. Muy por debajo de ella, más allá de donde alcanzaba a ver el fondo, algo se desplazaba, algo grande, algo antiguo. Un tiburón blanco de más de 6 metros de longitud patrullaba esas aguas desde el amanecer. Nadaba en círculos amplios, observando, evaluando. Llevaba horas sin cazar. Su estómago vacío lo volvía más sensible, más alerta. Sus sentidos, perfeccionados por millones de años de evolución, captaban cada mínimo cambio en su entorno, cada destello, cada sombra, cada vibración, y había percibido algo que rompía la rutina natural del lugar, algo que se movía de forma errática, desordenada, algo que no parecía un pez ni una foca, algo que parecía herido, débil, vulnerable. Los tiburones blancos no cazan por impulso. No son animales irracionales ni frenéticos. Son cazadores de precisión. Analizan, rodean, prueban, pero también saben cuándo actuar. Y este tiburón había decidido que ese era el momento. Subió lentamente desde las profundidades, no de forma vertical, sino en espiral, reduciendo la distancia centímetro a centímetro, como una sombra ascendiendo desde lo desconocido. Su cuerpo era una combinación perfecta de fuerza, velocidad y letalidad. Sus músculos, tensos como cables de acero, se preparaban para un solo movimiento. Shirley se giró lentamente, comenzando a regresar hacia la orilla. Vio las siluetas borrosas de Barry y Kit flotando a lo lejos, conversando con los niños. Les hizo una señal con la mano, sonriente, sin saber que esa sería la última vez que lo haría. El agua parecía más pesada ahora, como si algo invisible hubiera cambiado la densidad del entorno. Nadó con tranquilidad, confiada en su entorno, como lo había hecho tantas veces antes. No había miedo en ella, no todavía. Y entonces ocurrió. Desde abajo, desde el silencio profundo,
El tiburón emergió con una velocidad que rompía la lógica. No fue un movimiento torpe ni impulsivo. Fue una explosión de músculo y cálculo, una trayectoria perfecta hacia su objetivo. El sol iluminó por un instante el vientre blanco del depredador, un destello pálido que se elevaba como una guadaña viviente, y después el impacto. Un golpe sordo, un estallido de agua, una figura humana lanzada hacia el cielo. El cuerpo de Shirley fue impulsado violentamente fuera del agua, atrapado a la altura de la cintura por la poderosa mandíbula del tiburón. Sus brazos se extendieron como alas deformadas, su torso giró en el aire como una marioneta. Gotas de agua y sangre se dispersaron en todas direcciones. El rugido del mar fue seguido por un instante de silencio. Luego vino el sonido más espantoso, el crujido de huesos partidos, el desgarrar de carne, el sonido de la anatomía humana rindiéndose ante la fuerza de una criatura que no conocía límites. La bestia, al caer con Shirley aún atrapada en su boca, cerró con más fuerza la mordida. Una sacudida brusca de cabeza, no por furia, sino por técnica. Así cazan los tiburones blancos, sacuden a su presa hasta quebrarla, hasta arrancar lo que necesitan, hasta reducirla a fragmentos. El agua, antes clara, se volvió roja de inmediato, una nube espesa, densa, que se expandió como tinta derramada sobre una tela invisible. Shirley gritó, pero fue un grito breve, interrumpido, casi ahogado. Luego, silencio. En la playa, los niños soltaron sus juguetes. Kit quedó inmóvil. Barry al principio no entendió lo que había visto. Su mente, incapaz de procesar, le mostró otra cosa, un error, una ilusión. Pero cuando la sangre empezó a extenderse, cuando los gritos de los niños rompieron el aire, supo que era real. Supo que la mujer que acababa de saludar, con una sonrisa, ya no estaba. Y sin pensarlo, comenzó a correr hacia el agua. Kit lo detuvo. Lo sujetó con todas sus fuerzas. Barry gritaba, pataleaba, lo golpeaba, pero Kit no lo soltó. Sabía que si lo hacía, si Barry se lanzaba al mar, el tiburón no tendría reparos en convertirlo también en presa. «¡Está ahí!», gritaba Barry. «¡La tengo que sacar! ¡Tengo que sacarla!». Las lágrimas le caían mezcladas con agua de mar. Su voz era un rugido quebrado, un alarido sin forma, nacido no de la garganta, sino de un abismo más profundo. Uno que solo conoce quien está perdiendo todo en un segundo. Entonces, entre la espuma roja, el cuerpo de Shirley volvió a aparecer. Flotaba boca abajo, a unos 20 metros de la costa. Pero ya no era Shirley. Era un fragmento, un torso incompleto, como cortado por una hoja invisible justo a la altura de la cintura. Su cabello, oscuro y mojado, se extendía en el agua como algas. Su piel, pálida, ya no tenía color, ya no sangraba, ya no gritaba, solo flotaba, inmóvil, como una imagen congelada del horror. Todos quedaron paralizados. Ni un sonido, ni una palabra. El aire mismo parecía haberse ido de la playa. Barry cayó de rodillas en el agua, las manos en la cabeza, sin poder respirar. «Se fue», murmuró. «Se fue». Pero el horror aún no había terminado. El agua comenzó a moverse de nuevo. Una nueva sacudida. Una sombra que regresaba desde lo profundo. El tiburón no había terminado. Esta vez no atacaba por hambre. Atacaba por instinto, por naturaleza. Con una certeza monstruosa, se dirigió directamente hacia el cuerpo flotante y sin detenerse, sin rodeos, le arrancó la cabeza de un solo y certero mordisco. No lo hizo con rabia, no lo hizo con crueldad, lo hizo con la misma calma con la que la marea sube cada tarde. Y luego se fue. Giró sobre sí mismo y desapareció bajo las aguas, dejando una estela de sangre detrás, como una firma,
como una despedida. El mar, una vez más, se cerró sobre su secreto. Y la playa, bañada por la tragedia, quedó muda, sin aire, sin luz, sin futuro. El silencio posterior al ataque fue absoluto, como si la naturaleza misma se hubiera visto superada por el horror que acababa de presenciar. Durante unos largos segundos, todo en la playa de Wiseman pareció detenerse. El viento dejó de soplar, las olas de romper, los pájaros de cantar. Era como si el tiempo hubiera sido suspendido por una fuerza invisible, dándole al mundo un instante para absorber la magnitud de lo ocurrido. Y en ese instante, el dolor comenzó a abrirse paso. Los niños, que al principio no entendieron lo que habían visto, empezaron a gritar. Al principio eran sonidos confusos, casi preguntas lanzadas al aire. ¿Dónde está mamá? ¿Qué fue eso? ¿Por qué está el agua roja? Pero pronto, esas preguntas se deshicieron en gritos de terror puro. Uno de ellos cayó de rodillas sobre la arena, sollozando sin control. Otro intentó correr hacia el mar, pero sus piernas flaquearon. La mayor, apenas una adolescente, trataba de contener a sus hermanos, de entender ella misma lo que acababa de presenciar, pero sus manos temblaban tanto que apenas podía cerrar los dedos. Kit, que aún sujetaba a Barry con fuerza, sintió que sus propias piernas comenzaban a ceder. No recordaba cómo había logrado detenerlo. Tal vez fue pura adrenalina, tal vez fue la certeza de que, si lo dejaba ir, perdería también a su amigo. Su cuerpo temblaba. Sus labios murmuraban palabras que no tenían sentido. No podía apartar los ojos del mar. No podía dejar de mirar el lugar exacto donde había desaparecido Shirley, como si de pronto fuera a emerger ilesa, riendo, con la bolsa llena de vieiras, y todo esto no fuera más que una ilusión horrible. Pero no lo fue, porque allí, flotando, quedó lo que quedaba de ella. Un torso sin cabeza, sin piernas, suspendido en el agua como si aún buscara volver a la superficie, como si aún se negara a hundirse. Era una imagen demasiado cruel para ser real. La figura de una mujer que había sonreído minutos antes, que había hablado con dulzura a sus hijos, ahora convertida en una silueta irreconocible, grotesca, despojada de toda humanidad. El mar, que había sido su santuario, se convirtió en su tumba, y no una tumba serena. Una tumba sin ritual, sin despedida, sin respeto. Solo brutalidad. Barry, al ver el torso flotar a pocos metros de distancia, se quebró por dentro. No fue un grito, no fue un llanto, fue una implosión. Cayó de rodillas en la orilla, con el rostro entre las manos, emitiendo un sonido gutural que no se parecía a nada humano. Era el sonido de alguien que ha visto su vida ser arrancada de un zarpazo, que ha presenciado, impotente, el final más impensable. Se fue, repetía, se fue. Y cada vez que lo decía, su voz se apagaba un poco más. Kit aflojó la presión sobre su brazo. Ya no era necesario sujetarlo. Barry no podía levantarse. Estaba quebrado. El hombre que había reído con sus hijos hacía una hora era ahora un cascarón vacío, un cuerpo sin dirección. Miraba al horizonte con los ojos secos, con la boca entreabierta, como si intentara encontrar aire en un mundo que ya no le ofrecía oxígeno. Detrás de él, los niños seguían llorando, acurrucados entre sí, buscando consuelo donde no lo había. Y fue entonces cuando ocurrió el segundo ataque. Nadie lo esperaba. Nadie lo vio venir. Desde lo profundo, desde ese lugar donde todo permanece oculto, el tiburón regresó. No con furia, no con violencia exagerada. Regresó con una intención fría, casi metódica. Su cuerpo, elegante y letal, emergió una vez más del abismo azul, con una precisión que no dejaba espacio a la duda. En línea recta, con los ojos negros como piedra volcánica, se dirigió hacia el cuerpo flotante, Shirley, o lo que quedaba de ella,
y lo tomó. Con una mordida exacta y definitiva, le arrancó la cabeza al torso que flotaba. El sonido fue seco, sin eco, como si el mar hubiera contenido incluso el ruido. Una línea de sangre oscura se dispersó por el agua. El tiburón no se detuvo, no dio vueltas, no se mostró. Simplemente se giró y desapareció en las profundidades de las que había venido, dejando una estela roja y silenciosa en su camino. Esta vez nadie gritó. No hubo reacción inmediata. Fue como si todos los presentes se hubieran vaciado por dentro, como si el horror hubiera alcanzado un umbral tan alto que ya no pudiera manifestarse de forma humana. El aire parecía haberse ido. El mar había vuelto a su calma. Las olas rompían, pequeñas y regulares, como si nada hubiera ocurrido. El cielo seguía despejado, el sol seguía brillando. Y en medio de todo eso, el mundo parecía fuera de lugar. Barry no se movía. Kit no hablaba. Los niños temblaban en la arena. El silencio de ese momento no era natural. Era el tipo de silencio que se instala cuando el universo se quiebra, cuando las reglas cambian, cuando algo muere más allá de lo físico, cuando un lugar pierde su inocencia para siempre. Y aún así, lo más doloroso estaba por venir, porque el cuerpo de Shirley, ya sin cabeza ni cintura, se hundió lentamente. Lo hizo sin dramatismo, sin ser arrastrado. Simplemente se hundió, como una hoja seca que cae en una corriente suave. Se perdió bajo la superficie sin dejar huella. Y con él se fue todo. La voz que cantaba canciones mientras cocinaba, las manos que peinaban a los niños, la risa que llenaba las mañanas, la mirada cómplice que había hecho que Barry aguantara los peores días en el campo. Todo eso se fue, envuelto en agua salada, devorado por una criatura que no sabía lo que había hecho. El mar no devolvió nada, ni una prenda, ni una joya, ni una señal. Lo único que quedó fue el horror. Cuando llegaron las autoridades, el sol ya comenzaba a inclinarse en el cielo. La playa, usualmente desierta, se llenó de uniformes, de chalecos reflectantes, de voces contenidas. Nadie alzaba la voz, nadie corría. Los primeros rescatistas que llegaron se quedaron congelados al escuchar el relato. Era demasiado, inconcebible. El mar seguía moviéndose como siempre, pero ahora lo hacía sobre una herida abierta, una tragedia sin precedente. Llamaron a los helicópteros, peinaron la bahía, desplegaron drones acuáticos, cámaras térmicas, redes. Pero el océano no entregó nada, ni el traje de Shirley, ni su cuchillo, ni su bolsa de vieiras. Era como si el mar se la hubiera tragado por completo, como si hubiera decidido que nada de ella podía quedarse en la tierra. Los testigos dieron sus versiones. Kit fue interrogado más de una vez. Barry no podía hablar. Apenas asentía con la cabeza, con los ojos vidriosos, perdidos. Esa noche, Port Lincoln entera supo lo que había ocurrido. Las noticias se esparcieron como fuego en hierba seca. Madre devorada frente a sus hijos. Ataque mortal en la bahía de Peak. Los medios llegaron de Adelaide y otras ciudades, pero no encontraron imágenes impactantes, ni cuerpo, ni escena del crimen. Solo encontraron el vacío, la playa, el viento, el mar y una familia destruida. Para la comunidad fue como perder algo más que una vida. Fue perder la confianza, perder la calma, la certeza de que el mar podía ser confiable, que si uno respetaba sus reglas, él respetaría las nuestras. Esa ilusión, que tanto tiempo había perdurado, se había roto en cuestión de minutos. El mar, se dieron cuenta todos, no firma pactos, solo espera, observa. Y cuando quiere, reclama, sin previo aviso, sin misericordia. La búsqueda oficial del cuerpo de Shirley Ann Durden se extendió durante más de una semana.
Aunque, en el fondo, todos sabían que no habría nada que encontrar. Desde el momento en que el tiburón regresó por segunda vez y se llevó lo que quedaba del cuerpo flotante, la esperanza de recuperar algo tangible, una prenda, una parte del traje de neopreno, una joya que pudiera servir de consuelo simbólico, comenzó a disolverse en el mismo mar que la había reclamado. Aún así, la familia y los rescatistas se negaron a abandonar de inmediato. Era más por necesidad emocional que por lógica. Buscar era, en cierto modo, la única forma que Barry tenía de sostenerse en pie. Las operaciones comenzaron a gran escala. Se utilizaron lanchas rápidas para rastrear la costa en busca de señales. Se desplegaron redes submarinas, drones acuáticos e incluso un pequeño sumergible operado remotamente, prestado por una universidad oceánica. Helicópteros sobrevolaban el área varias veces al día, trazando patrones circulares en el aire, como si quisieran rodear el punto exacto donde la tragedia había ocurrido. Buzos profesionales se turnaban en descensos cuidadosos, guiados por las corrientes y por cualquier indicio visible desde la superficie. Pero el mar, ese día y los que le siguieron, fue hermético. Ni una hebra de cabello, ni una hebilla, ni un fragmento de aleta. Era como si el océano hubiese absorbido no solo el cuerpo, sino la existencia completa de Shirley. Como si el ataque hubiese sido más que físico, como si hubiese tenido el poder de borrar. En las profundidades, lo que no fue arrastrado por el tiburón fue seguramente reclamado por la fauna marina, por los ciclos biológicos que no entienden de tragedias humanas. A los ojos de la naturaleza, Shirley no era una madre, ni una esposa, ni una mujer. Era simplemente una forma de vida que volvió a entrar en la cadena alimenticia. Pero para Barry y sus hijos, no era eso. Para ellos, ella era todo. Y ahora, no quedaba nada. Kit fue quien, días después, reunió el valor para hablar con los rescatistas y tomar la decisión que nadie más podía tomar. No porque no doliera. Él mismo se despertaba por las noches empapado en sudor, con el grito de Shirley aún resonando en sus oídos, sino porque entendía que había llegado el momento de enfrentar una nueva realidad. No habría cuerpo que enterrar. No habría cierre tradicional. La herida no se cerraría con un funeral ni con una lápida. La pérdida tendría que aceptarse de otro modo, más crudo, más abstracto. La última reunión con las autoridades fue breve. El jefe del operativo habló con voz baja, con la mirada caída, como si las palabras pesaran más de lo habitual. Declararon oficialmente el cierre de la búsqueda. Caso archivado. Fatalidad marina por ataque de tiburón no provocado. Shirley Ann Durden, 33 años, esposa, madre de 4 hijos, desaparecida, no recuperada. El mar la había tomado por completo. No quedaba rastro. No quedaba cuerpo. Y entonces vino el momento que nadie había querido imaginar. Organizar una despedida sin presencia física. Sin ataúd, sin urna, solo ausencia. La familia eligió la playa de Wiseman para hacer la ceremonia. No había otro lugar. Allí fue donde la vieron por última vez. Allí fue donde rió, donde nadó, donde saludó con una mano antes de ser arrancada del mundo. Allí, en esa playa bañada de sol y sal, ahora teñida por la memoria, se clavó una cruz de madera, sencilla, improvisada por Kit con trozos de una cerca, que Shirley había ayudado a pintar unas semanas antes. Era una cruz sin nombre, sin fecha, sin epitafio, solo una señal, una marca, un lugar para dejar el dolor. Barry escribió unas palabras. Intentó leerlas frente a sus hijos y a los pocos vecinos que se acercaron, pero su voz se quebró en la segunda línea. Los niños estaban allí, vestidos de blanco, con los ojos rojos, la piel pálida.
El más pequeño se abrazaba a una flor que no soltó hasta que la arrojó al mar. Uno de los niños lloraba sin sonido. La mayor mantenía los labios apretados, decidida a no romperse delante de los demás, pero su cuerpo temblaba como una hoja atrapada en la brisa. Nadie supo qué decir. No había palabras. ¿Qué puede decirse cuando una familia entierra el aire? ¿Cómo consolar cuando no hay un rostro al que despedirse? ¿Qué se puede ofrecer cuando el mar, que antes parecía protector, se ha vuelto ladrón de vidas? El sol caía lento en el horizonte. Las olas rompían con un ritmo delicado, casi como si quisieran acompañar el duelo. Barry se arrodilló frente a la cruz. No dijo nada. Solo la tocó con los dedos. La madera estaba tibia por el calor del día. No era suficiente. No era Shirley. Pero era lo único que podía tocar. Lo único que podía mirar. El tiempo no se detuvo, aunque para ellos sí. Los días comenzaron a sucederse uno tras otro, idénticos, vacíos. La casa, antes viva con risas y pasos infantiles, se convirtió en un mausoleo silencioso. Las tazas de café seguían en la alacena, intactas. La ropa de Shirley colgaba aún en el baño, con su aroma suave aún presente. Nadie se atrevía a mover nada. Sus zapatos seguían alineados junto a la puerta. Su libro de cocina descansaba abierto en la página donde había anotado la receta de un pastel que pensaba preparar ese fin de semana. Todo lo que tocaba había quedado detenido, como si el mundo esperara que regresara a terminarlo. Barry, incapaz de dormir por las noches, comenzó a escribir en una libreta vieja. Al principio, frases sueltas. Luego pensamientos más largos, cartas dirigidas a Shirley que nunca serían enviadas. Hoy vi la cruz, escribía. Sigue ahí. Tú no. En otros días, solo abría la libreta y se quedaba mirando la página en blanco, esperando que las palabras vinieran solas, que algo surgiera de ese espacio silencioso. Pero la mayoría de las veces no venía nada, solo el peso del vacío. Kit lo visitaba con frecuencia. No hablaban mucho. A veces solo se sentaban en el porche, mirando hacia el mar. En otras ocasiones, Kit se ocupaba de pequeñas tareas en la casa. Arreglar una bisagra, encender la estufa, preparar un té. No lo hacía por cortesía. Lo hacía porque entendía que el dolor necesita rutina para no desbordarse. Pero incluso él estaba quebrado. Seguía viendo el rostro de Shirley en el agua. Seguía escuchando los gritos. En la intimidad de su hogar también lloraba. Los niños empezaron a cambiar. El menor dejó de hablar durante varios días. Sus ojos estaban abiertos, atentos, pero no pronunciaba una palabra. Rechazaba la comida. Se dormía en rincones de la casa. La mayor comenzó a dormir con la luz encendida, convencida de que si cerraba los ojos, volvería a ver a su madre flotando entre las fauces del tiburón. Uno de los niños hizo un dibujo, una figura infantil en la orilla del mar, rodeada de manchas rojas. Lo escondió bajo su almohada. Barry lo encontró un día mientras ordenaba la cama. No dijo nada, no lo mostró, solo lo dobló cuidadosamente y lo guardó en un cajón, como quien guarda una reliquia que duele mirar. El tiempo pasó, sí, pero no curó. Lo único que ayudó fue la existencia de la cruz. Esa cruz, clavada en la arena, sin nombre ni fecha, se volvió un altar. Un punto de anclaje para una familia a la deriva. Iban allí casi a diario, a veces en silencio, a veces con flores, a veces con cartas que el viento se llevaba. No era un cementerio, pero era todo lo que tenían, porque el mar, el mismo mar que les había dado vida, no les devolvió nada. No les devolvió el cuerpo, ni la voz de Shirley, ni su olor, ni sus canciones en la cocina, ni sus caricias al despertar.
Todo eso vivía ahora solo en la memoria. Y la memoria, como el océano, guarda todo, pero casi nunca lo devuelve. Las semanas se deslizaron lentamente hacia los meses, como lo hacen las mareas, sin prisa, sin ruido, arrastrando con ellas los restos invisibles del pasado. Lo que antes era una vida vibrante, llena de risas y proyectos, se transformó en una existencia medida por el sonido de las olas y el peso insoportable del silencio. Los días en la casa de los Durden parecían calcados unos de otros. La misma luz entrando por las mismas ventanas. El mismo crujido del suelo de madera bajo los pies. Los mismos platos sin usar en la alacena. Todo estaba igual. Y sin embargo, todo había cambiado. El aire mismo dentro de la casa parecía distinto, más espeso, más pesado, como si, después del ataque, algo se hubiera quedado suspendido en él, una carga invisible, una sensación constante de ausencia. Barry se movía como un espectro entre los cuartos, dormía poco, comía menos. Los niños lo observaban con esa mezcla de intuición infantil y temor adulto. Sabían que algo dentro de su padre se había roto, algo profundo que no podía repararse con palabras ni abrazos. Lo único que podían hacer era estar cerca, y aún así, muchas veces, ni eso sabían cómo hacerlo. La cruz de madera seguía clavada en la playa de Wiseman, firme pese al viento, la sal y el tiempo. Algunos días, Barry se sentaba frente a ella durante horas sin hacer nada. Solo la miraba, como si en ese trozo de madera pudiera encontrar las respuestas que el mundo le había negado. En otras ocasiones, simplemente la tocaba, con los dedos, con la frente, con la palma abierta. Un gesto sencillo, pero cargado de una devoción inexplicable. En esa cruz, de algún modo, había depositado todo lo que no podía decir, todo lo que no podía llorar. La gente del pueblo, aunque respetuosa, no sabía muy bien cómo acercarse. Algunos dejaban flores junto a la cruz, otros rezaban en silencio. Los niños de otras familias ya no jugaban en Wiseman. La playa se había convertido en un lugar sagrado y maldito al mismo tiempo. Un sitio que inspiraba respeto, pero también miedo, porque la historia de Shirley había calado profundo, no solo por su brutalidad, sino por su imprevisibilidad. Era una tragedia sin culpables, sin advertencias, una tragedia que podía haberle pasado a cualquiera. En Port Lincoln, la historia seguía viva mucho después de que los medios se hubieran marchado. En las pescaderías, los cafés, los muelles, todavía se hablaba de ella. Con cuidado, con pausa. Algunos la contaban como advertencia, otros como leyenda. Muchos la evitaban por completo, como si pronunciar su nombre fuera tentar a las profundidades. Pero todos, sin excepción, miraban el mar con otros ojos, incluso los más veteranos, incluso aquellos que habían crecido buceando entre tiburones. El equilibrio había sido roto, la confianza erosionada, y sin embargo, el turismo no se detuvo. Como todo en la vida, la tragedia fue siendo absorbida por la rutina. Con la llegada del verano, nuevos visitantes comenzaron a poblar las playas, muchos de ellos sin idea alguna de lo que había ocurrido. Llegaban con sombrillas, frisbees, helados, reían, tomaban fotos, se zambullían en el mismo mar que, solo meses antes, se había teñido de rojo. No todos sabían lo que escondía esa costa. Pero la cruz seguía allí, testigo mudo. Algunos la notaban desde lejos, se acercaban, preguntaban. Otros la ignoraban por completo, como si fuera parte del paisaje. Pero para Barry y sus hijos, esa cruz era todo, lo único tangible que quedaba de ella. La casa no cambió mucho por dentro. Las paredes seguían decoradas con fotos familiares, donde Shirley sonreía con una naturalidad que ahora dolía mirar.
En una de ellas, tomada semanas antes del ataque, estaba sentada en la arena con los niños, el cabello revuelto por el viento, una mano cubriéndose del sol. Esa imagen se volvió una reliquia. La colgaron en el comedor, no como un recuerdo feliz, sino como una promesa, no olvidarla. Los niños, poco a poco, comenzaron a hablar de ella sin llorar. Recordaban su voz, sus historias antes de dormir, su forma de reír cuando algo realmente la divertía. La mayor empezó a escribir en un diario. No mostraba lo que escribía, pero no lo escondía tampoco. A veces se la veía leyendo en la playa junto a la cruz, como si estuviera contando algo a su madre. El más pequeño, que había dejado de hablar, volvió a pronunciar palabras al ver una gaviota volar cerca del mar. Dijo, «Mamá», muy bajo, y nadie quiso corregirlo. Kit continuó visitándolos, cada vez con menos frecuencia, pero siempre con la misma ternura discreta. A veces llegaba con una caja de herramientas para ayudar a Barry con alguna reparación menor. Otras veces solo para sentarse en el porche, en silencio. Nunca hablaron mucho de ese día. Ambos sabían que las palabras no podían contenerlo, pero había una especie de pacto entre ellos. Una hermandad forjada en el momento más oscuro que dos personas pueden compartir. Barry, con el paso de los meses, comenzó a trabajar de nuevo. No en su oficio anterior, sino en la escuela local. Ayudaba con el mantenimiento. Pintaba cercas, cortaba césped. Nada complicado, pero suficiente como para mantener la mente ocupada y las manos en movimiento. Los vecinos lo saludaban con una mezcla de admiración y compasión. Nunca dijeron demasiado. No hacía falta. Todos sabían lo que había perdido, lo que había visto. Y el mar siguió su curso. Las olas rompían en la orilla con la misma cadencia. El viento soplaba con el mismo aroma a sal. Los atardeceres seguían siendo majestuosos, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Para cualquier observador externo, todo parecía normal. El mundo había seguido adelante, pero Barry sabía, como lo sabían los niños, como lo sabía Kit, que algo allí había cambiado para siempre. No era el mar lo que había cambiado, eran ellos, era la forma en que lo miraban. El respeto se había transformado en una reverencia dolorosa, en una distancia interior. Ya no podían entregarse por completo a su belleza, porque sabían lo que podía esconder. A veces Barry se preguntaba si el mar era realmente cruel, o si simplemente era lo que siempre había sido, inmenso, indiferente, eterno. Quizás, pensaba, no había maldad en él, solo hambre, solo naturaleza, solo un sistema antiguo que no entiende de amor ni de familias. Pero esa reflexión no lo consolaba, porque al final el resultado era el mismo. Shirley se había ido. No por negligencia, no por imprudencia, no por error. Se había ido porque el mar la había tomado. El verdadero castigo no fue la sangre, ni siquiera el acto en sí. Fue la memoria. La forma en que esa imagen, el cuerpo de su esposa siendo lanzado al aire, su grito interrumpido, el agua tiñéndose de rojo, se repetía una y otra vez en su mente como un ciclo sin fin. La memoria era peor que la muerte, porque no cesaba, no desaparecía, no permitía descanso y, sin embargo, esa misma memoria era lo único que le quedaba de ella. La única prueba de que alguna vez estuvo allí, que alguna vez lo amó, que alguna vez fue real. Con el tiempo, esa contradicción se volvió su forma de vivir. Recordarla dolía, no recordarla, aún más. Años más tarde, turistas seguirían llegando a la bahía. Familias seguirían extendiendo toallas en la arena. El mar seguiría rompiendo con su eterno vaivén. Pero en medio de esa aparente normalidad, siempre habría un lugar donde el aire se volvía más espeso, donde las voces bajaban el tono,
donde la risa se interrumpía sin razón. Ese lugar era la cruz. Esa simple cruz de madera que aún resistía el viento, la sal, la indiferencia del tiempo. Esa cruz que no marcaba una tumba, sino una ausencia. Porque el mar se había llevado a Shirley Ann Durden. Y el mar, como la memoria, guarda todo, pero no siempre lo devuelve.